retroceso que ocurre en los países donde ha habido procesos exitosos de democratización, es decir, que se han superado circunstancias de deterioro de la democracia, transición, ruptura, dictadura y luego transiciones democráticas. Entonces, cuando ocurre esa reversión del proceso, hablamos de la desdemocratización. Entonces, bien, voy a comenzar por el contexto, que creo que es importante que hagamos esa referencia, ¿no? En la sociedad de nuestros días, sin distinción geográfica, se encuentra sacudida por la intensidad del debate sobre la erosión democrática y los escenarios futuros. La crisis de la democracia se ha convertido en un desafío que trasciende a las democracias en construcción, amenazando la estabilidad de aquellas que se encuentran consolidadas y que en la medida en que nosotros observamos este proceso de deterioro, vamos encontrando que cada vez son más las democracias que coquetean de alguna manera con estos procesos de crisis y de recesión democrática. En el libro publicado el año pasado, de mi autoría, Crisis de la Democracia en el umbral de la posdemocracia, presentamos un recorrido teórico sobre la noción de crisis desde la experiencia democrática. Allí lo que se trata es demostrar el desarrollo de la democracia representativa y de sus contradicciones. Hay contradicciones desde el punto de vista sociológico, político, pero fundamentalmente hay unas severas contradicciones con el modelo económico. Las contradicciones con el modelo económico capitalista son el trasfondo de buena parte de la disfuncionalidad que ha experimentado la democracia moderna. La crisis de representatividad transfirió sus problemas de eficiencia, por supuesto, a la democracia. La hizo más vulnerable a la amenaza autoritaria, sobre todo en sociedades con profundas inequidades. La etapa de consolidación democrática fue seguida por la promesa populista como una alternativa a las debilidades de los sistemas políticos, dando paso a una creciente autocratización que sacude los cimientos de las democracias contemporáneas. Si miramos a Latinoamérica y miramos a Europa y miramos a Estados Unidos, estamos viendo que hay una profunda crisis de la institucionalidad democrática. No es nada más de los sistemas electorales. Eso es parte de una discusión mucho más profunda. En el debate académico sobre el retroceso democrático, el tema ha transitado desde el autoritarismo competitivo, pasando por la democracia defectuosa, el autoritarismo electoral, el autoritarismo electoral, hasta la desdemocratización. El autoritarismo populista y el backsliding son algunos de los conceptos que se han acuñado para explicar el proceso de deterioro, de crisis, de erosión. Hay esta diversidad de miradas. Nos sirven para explicar los casos, por ejemplo, del deterioro de democracias débiles, como los casos de Venezuela y Nicaragua, así como también los casos de aquellas democracias estables o consolidadas, como las de Hungría, Polonia o Estados Unidos, que forman parte de lo que se ha llamado la tercera ola de autocratización. ¿Cómo responde la democracia representativa a estas demandas o exigencias? El problema está en que las democracias liberales, las democracias representativas, se han mostrado, yo no diría que inertes, pero sus respuestas han sido muy débiles. En el fondo de la discusión sobre el repliegue democrático están los valores implícitos de un modo de vida asociado con la democracia misma y que se ve cuestionado por las propias contradicciones de la modernidad en la que se gestó. La crisis de la modernidad no deja de verse reflejada en la propia crisis de la democracia, considerando que hay una ruptura epocal, como lo denominó el historiador alemán Reinhard Koselleck. Estamos hablando de que hay unos periodos
donde podemos identificar que hay elementos que luego van a aparecer en ese proceso de ruptura. Se van acumulando. Pudiéramos hablar que eso es lo que está ocurriendo en este momento con las democracias a nivel mundial. La democracia representativa ya no responde a las demandas de una sociedad que desconfía en quienes eran los fiduciarios de su ejercicio soberano. Bendición, ¿cómo tú te llamas? Con esa aparición de ciertos actores políticos que vienen a cuestionar a esas élites, aunque forman parte de ellas, pero para sobreponerse a ellas y ir a poner orden, en teoría. Pero en realidad auspiciar retrocesos importantes en materia institucional que luego se van a ver reflejados en, por ejemplo, distorsiones o obstaculización del ejercicio político, el derecho al voto, a la participación, etcétera. La democracia representativa fue una de las consecuencias más importantes de las disfunciones de la democracia representativa. Lo vivimos en el caso venezolano. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para repensar la democracia. La aspiración de la participación fue rescatar algunos de los fundamentos de la democracia originaria. Esa fue la expectativa con la democracia participativa, si bien sabíamos que la democracia directa no se iba a desarrollar dentro de ese marco institucional, resultando claro que procedimentalmente era inviable. Por lo tanto, su reconstrucción, la reconstrucción de la democracia en general y de la democracia representativa, debe plantearse desde los espacios de una nueva relación Estado-sociedad, marcada por el impacto de la globalización y la ampliación de los efectos del modelo económico capitalista. El proceso de autocratización que se viene discutiendo en espacios académicos, en espacios intelectuales, en los medios de comunicación, por supuesto. Encontramos, por ejemplo, académicos como Levitsky, Sibrak, Lucan Way, el mismo O'Donnell con la democracia delegativa. Hubo espacio para trabajar en función de los modelos de democracia, del deterioro y de los riesgos de esta involución democrática. Se ha dado el caso de que se han identificado experimentos con otros modelos de democracia en los que se encuentran variaciones significativas en lo procedimental y fundamentalmente en materia constitucional y electoral. Lo hemos visto no solamente en el caso venezolano, pero es quizás lo que mejor sabemos, cómo los cambios constitucionales no necesariamente se tradujeron en reformas que ampliaran la participación política, que hicieran buena la palabra de reconocer a todos los sectores, las minorías. Eso no ocurrió en el caso venezolano. La adopción de mecanismos de participación directa como consultas y revocatorios ha estado también acompañado por la extensión indefinida de los periodos presidenciales, es decir, la alternabilidad dio paso a la instauración de unos regímenes casi vitalicios, ¿no? Que en el caso de los que conocemos también han dado espacio para sucesiones casi hereditarias, ¿no? Entonces vemos cómo la alternabilidad se sacrifica y hay un monopolio del no solamente de la participación política, sino del derecho a aspirar políticamente a poder participar en estos procesos, ¿no? Los casos de Bolivia, Nicaragua, Venezuela con la elección indefinida o con la extensión de los periodos presidenciales, se hace desde la percepción
de la voluntad popular, cuando en realidad se trata de un asalto autocrático por la vía electoral, como se ha discutido en numerosos espacios académicos. Estos regímenes lo que buscan es utilizar la democracia no para transformarla o mejorarla, sino para poder ascender al poder y controlarla. Las condiciones estructurales, políticas, económicas, sociales y culturales que acompañaron la consolidación democrática se han transformado. De allí que la naturaleza de la democracia no se corresponda con el modelo de sociedad prevalente. Los niveles de acción han tenido que ajustarse a las demandas de mayor participación, resultando insuficientes para recuperar la confianza, pues en ocasiones llega a ser vista como un obstáculo para el ejercicio soberano. Las bases de la democracia suelen ser cuestionadas. Se cuestiona el modelo. El problema está en que ese modelo tiene un conductor, tiene una serie de actores que toman decisiones y que utilizan instrumentos. Los elementos fundacionales de la democracia, como los sistemas electorales, legislativos, judiciales, que son sus componentes, son cuestionados cuando ésta pierde legitimidad. Y los valores, aquellos principios que la sustentan, asociados a la democracia, las instituciones que los representan, como el Estado de Derecho, la libertad, equidad o la justicia, son los pilares sobre los cuales descansa la legitimidad democrática. Si alguno de estos valores se resquebraja, la democracia pierde terreno como modelo de vida. En este sentido, la crisis de la democracia no es una crisis de su denominación, es de su naturaleza, de su estructura, de sus componentes y, por supuesto, de sus principios. Es decir, es una crisis de su metafísica. La democracia ha intentado reinventarse a través de la participación, la ciberdemocracia o la democracia globalizada. Sin embargo, los cambios en su denominación no son suficientes para conducir hacia su renovación, pues aún persisten los grandes desafíos democráticos sobre la concepción del Estado y de su relación con la sociedad, los nexos con la economía, la corresponsabilidad con las demandas sociales, la apertura de espacios de decisión pública transparente, el reconocimiento de mecanismos de vigilancia y seguimiento, la responsabilidad de la gestión pública y la participación en las decisiones públicas. ¿Será que estamos frente a un cambio paradigmático? Por una parte, la democracia no ha logrado satisfacer las demandas de renovación, mientras que por la otra le ha dejado el terreno libre a la autocratización, encontrando un terreno fértil en aquellos sistemas con problemas de legitimidad e inequidad. La posdemocracia se encuentra ante el desafío de adoptar medidas excluyentes para protegerse de la apropiación de sus propios medios ante el ascenso de liderazgos autoritarios, por la vía electoral, por supuesto, como hemos visto en Venezuela, Nicaragua y más reciente en El Salvador. Acá quiero hacer un inciso. El problema está no en que la democracia deba autocratizarse o que la democracia deba utilizar los mismos instrumentos que utilizan los autócratas. Pero la democracia tiene que protegerse del uso que hacen los populistas y autoritarios de los instrumentos electorales de la democracia. Ahí es donde está verdaderamente el desafío al que se enfrenta la democracia. Finalmente, en la democracia, la tensión entre el individualismo y la equidad ha sido desplazada por el desafío autoritario. La posdemocracia puede ser una oportunidad para la reinvención de la alianza entre libertad e igualdad. Sin embargo, si no hay consenso en la necesidad de adoptar medidas enérgicas para garantizarla, es posible que sea la transición hacia una fórmula de opresión en la que predomine el egoísmo minoritario por encima de un bienestar colectivo mayoritario. Si nosotros observamos en la gráfica que estoy compartiendo con ustedes, una composición, por una parte, de la secuencia del proceso de deterioro de la democracia en Venezuela, pero también lo estoy acompañando de un conjunto de aproximaciones teóricas a la
aproximaciones teóricas del deterioro de la democracia, que van desde la erosión democrática, pasando por la desdemocratización, a la democracia delegativa, que es otra de las formas que hemos identificado en Venezuela, el autoritarismo competitivo y por supuesto el autoritarismo. ¿Qué pasa? Nosotros por una parte vemos que hay una transición hacia la democracia una vez que se suscribe el pacto de punto fijo, ¿verdad? Luego, con el Caracazo, el proceso de descentralización, los golpes del año 92, las intentonas golpistas del 92, la separación, el juicio político a Carlos Andrés Pérez y por supuesto la ruptura bipartidista, configuran un indicador importante dando señales de erosión democrática. Ahora bien, cuando hablamos de la crisis sistémica del 98, del referendo del 99 y del referendo constitucional del 99, estamos hablando de un proceso de desdemocratización. Entramos ya cuando la Constitución nueva comienza a operar, entramos en una etapa de democracia delegativa hasta la elección presidencial del 2004. En la subsiguiente etapa observamos, por una parte, todo el reordenamiento jurídico institucional con los consejos comunales, el poder comunal, todos estos artefactos políticos para la democracia participativa constituyen quizás la transición hacia el autoritarismo competitivo. Seguimos hablando de elecciones, seguimos hablando de participación política, pero el régimen político controla las instituciones y por supuesto las instituciones electorales. Pasamos entonces a los referendos de 2007, 2009, donde si bien hay un 50-50, ¿no? Pierden uno, ganan uno. El problema está en que las instituciones se siguen deteriorando. ¿Por qué? Porque si bien la participación que hubo en las elecciones parlamentarias del 2010 fueron importantes, tenemos la elección presidencial del 2012, donde sabíamos que el presidente pues, no estaba en las mejores condiciones. El presidente Chávez se lanza a la reelección y sabemos que pues, el deterioro que mostraba el presidente no fue suficiente como para que hubiese una apertura democrática hacia la participación de otros actores. Que luego con el ascenso de Nicolás Maduro en la presidencia en el 2013 y pues todo incluida la participación electoral de la oposición en el 2015 en las elecciones parlamentarias con su triunfo pues incuestionable, tuvimos el avance autoritario con la declaratoria de la Asamblea Nacional Constituyente en el 2017, y entonces por supuesto a partir de ahí nosotros encontramos con que son más las valoraciones que hay desde el punto de vista autoritario que elementos de democratización. Si bien las elecciones parlamentarias del 2020 no contaron con la participación de la oposición, en el 2021 vimos entonces que en las elecciones regionales hubo un comportamiento diferente. Sin embargo, a pesar de que hubo esa participación, todavía nosotros no encontramos elementos que nos indiquen que estamos en presencia de un proceso de redemocratización. Por el contrario, lo que podemos hablar, inclusive con toda la conversación que hay sobre el revocatorio, lo que podemos hablar es que el régimen político sigue teniendo un férreo control de las instituciones, a pesar de que ha encontrado cierta oposición, vamos a decirlo así, con el resultado de las elecciones en Barinas. Se ha encontrado con que ha habido una manifestación popular de rechazo al régimen y muy específicamente al chavismo. Entonces ya eso va para otra discusión. Pero quise cerrar con la idea de que en Venezuela ha habido un deterioro claro
del proceso democrático y del sistema democrático. Estamos en presencia de un régimen político que no es democrático, porque estamos viendo cómo la institucionalidad se ha ido ajustando a un proyecto político que no es democrático. Quiero cerrar con unas proposiciones, ¿no? La crisis política venezolana no tiene una sola vía de solución. Hemos visto que con las elecciones de gobernadores ha habido una pausa en medio de la tormenta para ver que si bien el sistema sigue siendo no competitivo, que el régimen político controla las instituciones, que tiene toda la fuerza y la capacidad para manipular y alterar, no sabemos cuál vaya a ser la evolución en el actual momento, pero sabemos que hubo una respuesta definitiva por parte de la población en relación a la actuación del oficialismo, al menos en Barinas, y que el oficialismo se vio en la obligación de tener que reconocer que había triunfado la oposición. Eso quizás no sea demasiado, pero es significativo, lo que quiere decir que hay una oportunidad que las fuerzas democráticas pueden aprovechar para construir, no solamente desde el punto de vista electoral una oferta, pero también para construir un movimiento político inclusivo y que sobre todo genere confianza entre la gente, confianza de que hay una oposición que es capaz de organizarse para de manera efectiva ofrecer resultados, independientemente de que esos resultados no sean suficientes para el cambio político que se espera. Es una forma de lograr hacer crecer ese músculo político. Entonces creo que es muy importante la reflexión en ese sentido. Bien, con esto cierro, de nuevo agradecida por la invitación y por supuesto reiterándoles mi compromiso con la Academia Venezolana, con las universidades y muy especialmente con la Universidad de Carabobo. Muchísimas gracias.